Vamos con protagonistas en este mate o café. Hoy nos visita ya estuvo aquí la primera vez presentando la primera obra. Hoy vamos a presentar otra. Escritor, apellido Aguirre, nombre Jesús Ariel. ¿Cómo andas, Jesús Ariel? Un gusto, ¿Todo bien? Jorge. Todo muy bien, gracias. Bienvenidos. Muy amable por la invitación. No, por favor, y siempre damos las gracias porque es lo que corresponde, ¿no? O sea, que te tomes el tiempo para venir, así explicamos un poco tu obra, tu forma de escribir, tus hijos, le digo, ¿no? Sí. Todos hijos que salen del bocho. Sí. Bueno, la primera es, ¿cómo te hiciste escritor? Porque la primera vez hablamos de tu vida personal cuando viniste la otra vez, sabemos, tu hermana, tu familia. Pero ahora nos queda que vamos a centrar un poco en el ser escritor. Les había contado que en la pandemia había vuelto de un viaje por Egipto y empecé a tratar de narrar las vivencias de ese viaje. Y entonces traté de capacitarme, porque eso fue muy así freelance o muy amateur, y después pude hacer un curso de escritura, de ficción o de narración en la Universidad Católica de aquí de Córdoba. Después aún un poquito más porque me parecía a mí diálogos en los libros que eran muy poco diálogo o hablado, entonces hice un curso de periodismo digital en la Universidad Tecnológica que me ayudó un poquito más para charlar un poco con los personajes. Claro, darle más forma a la escritura. Claro. Sí. Siempre escribiste, digamos, ¿en qué te caracterizaste? Poema, narración, ¿qué es lo que has hecho bien, de acuerdo a lo que vos querías? Sí, sería una narración histórica, Claro. que van siempre tratando de mostrar lugares del mundo y entrelazando así con una historia que se va entrelazando con algunos personajes. ¿Quisiste elegir el tema de en Egipto, que es lo que más has escrito, o fue una casualidad? No, sí, fue una casualidad porque decía que estaba, en esa vez que le había contado que estaba volviendo del sur de Egipto hacia el Cairo y me había quedado sin batería en el celular y entonces empecé a escribir las notas en ese tipo le mostraba a Adela una libretita que tenía y así comenzó la idea de escribir y contar para personas que quizás nunca puedan viajar a lugares distantes que puedan conocerlo. No, y aparte veo que pones mapas, pones referencias que hacen meter dentro de la historia, que es lo importante. Te confieso que yo estoy siempre leyendo el otro libro, el primero, el código, la máscara, ¿cómo es que se llama? La máscara de oro del Rey Tut. Estoy leyendo ese y chusmeando de hoy, ¿no? Hace un poco, pero sí, bueno, repetir, no, lo que te decía fuera de cámara, yo también leo mucho, pero técnico. Entonces no leo muchas historias ni novelas. Pero esta que empecé a leer está el código. Acá lo tengo, mira, porque muy bien. el código. Que se terminaba lo estoy leyendo. ¿Sí? ¿Terminaba? Con la inauguración del nuevo museo egipcio que se inauguró en estos días. Esa era la esperanza. Sí. Ya está, sí. se inauguró. Sí, tenés que viajar para hacer la obra. Bueno, y así que fuiste escribiendo primero en forma amateur, digamos bien. Sí, buscando, investigando sobre algo que me interesaba y entonces yo usaba, como usted decía, algunas técnicas, buscar a veces una fotografía, me ayuda mucho a ubicar la mente y no distraerse y entonces como que ahonda en el lugar o en el momento. Y a vos, digamos, como persona, las emociones que sentiste al aprender todas estas cosas de los egipcios, que es una cosa especial, de mi punto de vista, a lo mejor para otros no es nada, pero siempre el Egipto fue como así de lo misterioso, lo que vinieron, muchos que vinieron de afuera, que son extraterrestres, otros dicen no, es de acá, pero siempre está ahí ese hálito en el río Nilo, allá en la Claro, yo sé que eran atlantes que cruzaron a Egipto cuando se hundió el Atlántico. Sí, siempre la idea esa de contar alguna historia, como en del dragón blanco que habla de China, que es una historia similar, digamos, como las dinastías faraónicas, todas las dinastías que tuvieron o sea, los chinos. Este libro, el código, sí. el que presentamos anterior, ocurrió en Egipto. En Egipto. ¿Y estos otros? El dragón blanco.
comienza en el desierto de Gobi, en China, en una biblioteca ahí con un robo de un manuscrito, un sutra sagrado, el Sutra de Diamante, y después empieza a recorrer distintos templos de ahí de China, de India, ¿no? India, va a Camboya, Tailandia, también sudeste asiático un poco, y como la historia también está entrelazada con el Vaticano, con los Illuminati, toda esa parte. Hay una parte en Europa, en Hungría, en Rumania y en Milán. En el próximo bloque vamos a desarrollar un poco, charla. Pero mira querido, esta es la tercera obra, y la segunda que no le hemos presentado es de Los Ángeles. Se llama La Guerra de los Ángeles, sí. Que esa la vamos a presentar en una próxima. Ahí sé dónde ocurre también en la esa zona. En Europa, generalmente casi toda en Francia, pues comienza la trama ahí en la Biblioteca Nacional de Francia y termina en la Abadía de San Michel en Francia. Pero recorre Inglaterra, ese libro habla un poco de los mitos de Cthulhu, de Lovecraft, y recorre la Antártida, por ejemplo, otros lugares también del mundo, sí. La forma, el momento en que vos te sentás a escribir, yo un poco te pregunto, porque yo escribo, pero escribo poesía y con rima. Entonces yo estoy con los diccionarios, hoy con él. Como ahí rima y digo, a ver, invento uno, voy a empezar a querer. Rima con querer. Y después elijo de la tracalada de palabra que me encaje, que me diga algo con querer para el segundo verso encaje. Bueno, en el caso tuyo, ¿cómo es el mecanismo, digamos? Realmente a veces tengo que tener tiempo o hay algo que me quedó pendiente de algo que me gustó aprender o saber o ahondar un poco más, y empiezo a investigar. Como decía, a veces con una fotografía, por ejemplo, de un templo, y entonces empiezo a ver cómo es adentro, como por ejemplo los templos egipcios, que cada forma tenía hasta llegar al fondo, al santuario, de esa manera. ¿Y en todos tienen que ver con algún viaje? Sí, todos son con viajes realizados. Tiene vivencia pura. Sí. Y ahí fuiste investigando. Sí, que es en China, por ejemplo, decía que me costó bastante hasta que conseguí la visa. ¿Se acuerdan? No sé, había contado que ese tiempo de la pandemia tardó mucho, hasta que pude conseguir una visa que me dieron por 10 años, así que ahí pude viajar. ¿Todo del 2020, ¿verdad? No, esta fue en el 2024, 2025, sí. Muy bien, vamos a ir a la pausa y vamos a venir, vamos a hablar de esta obra. Bueno, muy bien, gracias. El Dragón Blanco. Ya volvemos. Bien, vamos a entrar entonces, ¿qué te parece, Jesús? Si hablamos del Dragón Blanco, acá tengo el tomo 2, ¿no? En busca de Shangri-La, ¿se pronuncia así? Shangri-La. Así sería. Sí. Bien, que es digamos, a poner en pantalla la carátula del libro, si lo tenés. ¿Cómo es la historia de este? Porque ahí estuve leyendo así hojeándolo al tomo 1. No ojé todo, más o menos. Pero en el resumen que figura ahí en la tapa y esas cuestiones, empieza con un robo de un rollo y después vienen los Illuminati que persiguen al otro, después termina en el Vaticano con una trama espectacular. ¿Cómo es la cosa? Sí, está un poco relacionada también con el libro anterior, que habla un poco de algunos grimonios de Salomón, y en este caso roban este sutra re importante
que se cree que el primero que fue impreso y que está originalmente en la Biblioteca Británica. Pero hay una copia en el desierto de Gobi, ahí en una biblioteca en Don Juan. Y la trama empieza a recorrer distintos templos en busca de ese sutra y el motivo que hay detrás, por qué lo han robado. Y en este caso, los Illuminati, que siempre están en contra del Vaticano y de dominar el mundo, quieren usarlo por una conspiración mundial. Y en este caso el sutra, ellos piensan que está en China, entonces empiezan a buscar en distintos templos. Por ejemplo, van a Camboya, por ejemplo. Ahí encuentran un monje en una parte acá del libro, en el segundo tomo, que los saluda, dice: saludos viajeros, dijo el monje principal con voz que parecía resonar desde las profundidades del templo. Sabemos lo que buscáis, el sutra de diamante. Tomás, el protagonista, dio un paso adelante y su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Cómo lo saben? ¿Las piedras hablan?, respondió el monje con una sonrisa enigmática. Y los susurros de los ancestros guían a quienes tienen el propósito puro. El sutra no está robado, como muchos creen, sino oculto para su protección. Su poder es demasiado grande para caer en manos equivocadas. Y él empieza a ver si ellos le tratan de ayudar. Entonces él le responde que sí, dice: el sutra se esconde donde el sol de la mañana besa primero el rostro de los dioses, donde los susurros del viento danzan entre los pilares de la sabiduría y donde la serenidad del agua refleja el cielo de Buda. Estas frases como enigmáticas, ellos tienen que ir sacando partecitas y ver a dónde hace referencias. Por ejemplo, cuando habla de la biblioteca, en alguna biblioteca en los Himalayas, por ejemplo. ¿Qué es un sutra? Perdona la ignorancia. No, el sutra es, bueno, como acá usan manuscritos para algo, como usaban por ejemplo los egipcios, ellos son manuscritos que se utilizaban en los budistas como algo sagrado y tenían alguna enseñanza, y cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, este es el sutra de diamante que lo mandó a escribir Buda. Pero por ejemplo, cuando ellos roban ese, también se roba otro sutra, que es el sutra de la nube. Y ese sutra, por ejemplo, estaba inscrito en un templo, ahí en China, en el templo Shaolin. Claro. Ellos tienen que ir ahí en este segundo tomo, creo que empieza ahí en el templo Shaolin, y hablan con un monje. Siempre hay, por decir, los personajes principales son el profesor Thomas Lee, el arqueólogo, y la historiadora, pero se van mezclando ahí como 10 personajes, más o menos, que son estos maestros de cada templo, que le van enseñando algo o tratando de dar pistas sobre este acertijo, digamos. Mira, y van desenvolviendo. ¿Se acuerdan del Código Da Vinci? Claro. La película y el libro. Pero esa era la acción de los Illuminati. Claro. Todo en contra de la iglesia, cómo destruirla, que los papas. Acá es otra cosa, ¿no? Pero me hace acordar un poco los sutras a lo que sería equivalente al arca en los cristianos, ¿no? El arca, claro, de Dios. Tenía el pueblo elegido de Moisés, ¿no? En tiempos de Moisés. Sí, sí. Que hoy se sigue buscando y bueno, está acá, dice que está, que no, pero es un misterio. Que era ahí, ¿no? Bueno, lo mismo que buscar el cáliz donde Santo Dios, Grial. el Santo Grial. Sí. Bueno, todas esas cuestiones, qué lindo, son bastante completas. Y lo desarrollaste todo esto en 3 tomos. Sí, bueno, eso pasó con la idea que ya el primer libro, el código, quedó grande. Y bueno, este libro anterior quedó demasiado grande, entonces la editorial me pidió que lo dividiera en 2 o en 3 tomos, que tuvieran 400, 500 páginas cada uno. Por ejemplo, el último tomo tiene como 600 páginas, por ejemplo. Claro. Y mucha enseñanza, por ejemplo, en Shangri-La, que les enseño distintas de filosofía sobre la respiración, sobre el yoga, sobre los chakras, sobre los 7 cuerpos, sobre qué significa la muerte, por ejemplo, también sobre la rueda del samsara,
que son los ciclos que ellos utilizan, una rueda que de nacimiento, muertes y renacimientos, que están relacionados con el Dharma, el Karma y otra palabra, Mosca, que se llama, que es la liberación de ese ciclo, por ejemplo. El Karma solamente son las acciones que hace el ser humano, que pueden ser buenas o malas. Realmente las buenas son el Dharma y el Karma son las que a veces tiene que repetir, y por eso tal vez tiene que hacer un renacimiento para volver a superar eso. Y en la mosca o en el terminar esos ciclos es la liberación como Buda, que puede salir de esa rueda. Entonces, distinta enseñanza ahí espiritual, en este caso de Oriente. Está contada, si querés. Sí. Bueno, ¿y cómo es que terminas en el Vaticano con el Papa y bueno, porque, la historia de los Illuminati? Claro, porque parece que, bueno, en este caso ellos han traducido un manuscrito de la época se cree de Salomón, el manuscrito Armadel o Verum de la verdad, al chino, que tenía la enseñanza de poder resucitar a personas. Y ellos cuando los cristianos llevaron el cristianismo a Oriente, bueno, ahí se llevaron, por ejemplo, este manuscrito y lo tradujeron al chino. Bueno, entonces ahí los chinos tratan de revivir, en este caso, a la última emperatriz china en funciones, que fue Cixi, porque ellos creen que ella eligió mal al elegir su sucesor, el último emperador de China, Puxi, y entonces tratan de resucitarla para que ella elija otro sucesor más fuerte, como fue el primer emperador, y esa es la trama. Y para lograr enfrentar a los Illuminati, que han ayudado en este caso a los chinos en la traducción de este manuscrito, van en busca de una orden que se llama la Orden del Dragón Blanco, que estuvo en Europa, también realmente nació en Hungría, por ahí en Rumania, y estuvo incluso relacionado también con lo que se conoce con el hijo del dragón, o Drácula, y se cree que se utilizó ese manuscrito, el manuscrito Verum, cuando mataron a Drácula. Los otomanos le cortaron la cabeza, se llevaron la cabeza a Estambul y dejaron el cuerpo ahí en Rumania, y logran unir el cuerpo. Después unos monjes recuperan la cabeza de Drácula, y utilizando este manuscrito se cree que le dan la vida, y por eso se transforma en un vampiro, que habla un poco también de lo que es el vampirismo. También ahí, sí, bueno. Sí que... Bueno, qué lindo. ¿Cómo se consigue el libro? El libro está en ebook por la editorial Autores Argentinos, está en las plataformas digitales Amazon, Apple, Google Play, eso. Y por ahora este está en Mercado Libre. Ya pronto creo que va a estar en las librerías, pero por ahora solo por Mercado Libre. Claro, porque este es nuevito. Es nuevito, sí, porque tardaron en sacar. Sí. A veces cuesta, como eran 3 tomos, tardan bastante. Bueno, muy bien. Cualquier cosa tengo que presentar el otro de acá un tiempito. Sí, seguro. El otro es muy apasionante, que habla del enoquiano, del lenguaje de los ángeles. Así es. Bueno, Jesús, muchas gracias por haber venido. Te felicito por las obras, porque son, digamos, por lo menos inquietantes. La forma de redactar me gusta, te atrapa. Así que te felicito. Bueno, Jorge, muchas gracias a usted y a Adela por la invitación. Pero, por favor, debes una que es para los otros. La Guerra de los Ángeles. Voy a dejar pasar un tiempito para que se publique esta y después hacemos la otra. ¿Te parece bien? Un gusto, sí. Bueno, muy bien. Así pasó Jesús Ariel Aguirre, escritor. Seguimos con mate o café.